No entiendo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en otro panel más por parte del Grupo de Estudios sobre Eurasia. En el marco del Mundial próximo a suceder en nuestro país, el día de hoy vamos a estar analizando con nuestros panelistas presentes Medio Oriente en la Copa Mundial 2026, Irán, Jordania, Qatar, Arabia Saudita e Irak. Nuestros ponentes son a Carlos Hugo Zamarrón Romero, Ariadna Varela Vega y Leonardo Gutiérrez Hernández. El día de hoy vamos a tener como primer ponente a Carlos Hugo Zamarrón Romero. Actualmente es profesor de asignatura en las materias de Medio Oriente y África, Derechos Humanos y Asistencia Humanitaria y Asia y el Pacífico. También ha impartido clase en la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También ha publicado artículos sobre geopolítica del Medio Oriente y su relación con fenómenos religiosos en la religión, particularmente en el papel de Islam en los procesos de política exterior de países de la península arábiga y el Golfo Pérsico, y actualmente es coordinador del Comité Académico de Estudios de Asia y Medio Oriente Ha de la publicado Asociación artículos. Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Entonces, pues bueno, Carlos Hugo, si nos permites escucharte, te damos tu espacio. Claro, muchas gracias. Quisiera aprovechar para agradecer a la coordinación del GESE, también a la coordinación de este evento por la invitación. La verdad es que ya tenía muchas ganas de poder participar con ustedes. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Me pueden decir si ya se puede ver? Sí, sí, sí la podemos ver. Nada más que a ver si Gracias. la puedes presentar en como en pantalla completa para que podamos Claro, tener un mejor alcance. Por favor. me parece que ya, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ay, permítanme. Fallas técnicas. Necesito conectar la computadora. Permítanme un segundito nada más. Listo. Muchísimas gracias y una disculpa por esa falla. Insisto, muchas gracias al GESE por su invitación. También a todos mis colegas por estar aquí presentes. Va a ser un gusto para mí poder escucharles. Debo de confesar algo. La verdad, yo no soy muy futbolero. Entonces, cuando recibí la invitación, sí dije, oh por Dios, ¿que de qué? ¿De qué, de qué les puedo hablar, no? Pero eh, más que hacerles una quinela aquí sobre quién pienso que podría ganar de estos países de la región de Medio Oriente o cuál va a ser su desempeño en el Mundial, pues quisiera platicarles, ¿no? De cosas políticas, sociales que acompañan la participación de estos países en la Copa del Mundo, ¿no? Tendremos la participación de países como Irán, Jordania, Arabia Saudita, Qatar e Irak, ¿no? Que juegan en la Confederación Asiática y que, bueno, son parte del Medio Oriente. También hay otros países de Medio Oriente que van a participar, ¿no? Como por ejemplo Turquía, pero Turquía juega me parece, en el contexto europeo, y países norafricanos que también se estudian como el Medio Oriente extendido, que pues participarán, pero por la Confederación Africana, ¿no? Bien. eh, Algo que, como les digo, les voy a hablar un poco más de cuestiones sociales y políticas. Tenemos que entender que los estados de Medio Oriente eh, son estados, son sociedades que tienen una lógica de organización, de participación, de cómo contribuyen todos al poder, al ejercicio del poder en distintos roles, que no tienen mucho que ver con la idea tradicional que tenemos del estado europeo, ¿no? De orden westfaliano. En ese sentido, los estados de Medio Oriente, por ejemplo, estoy pensando sobre todo en este caso en los de la península arábiga, son estados que yo le digo a mis alumnos, a veces parece que están pegados un poquito con resistol, ¿no? En el que la unidad de los estados depende más de ejercicios a veces autoritarios
que de un sentimiento de unidad nacional. ¿Por qué? Porque muchos de estos estados fueron productos de la colonización. Muchos de estos estados tienen sus fronteras dibujadas gracias a reglas europeas y no necesariamente a las realidades tribales de las sociedades, ¿no? que habitaban los territorios. En ese sentido, muchos de estos estados se han construido con un ejercicio autoritario, hay que decirlo, también echando mano de la riqueza, ¿no? En recursos naturales, sobre todo en gas, petróleo, para la construcción de las instituciones, pero en algunos casos también han usado elementos más blandos, por así decirlo, para la construcción de una identidad nacional y de una cohesión, ¿no? En ese sentido, el fútbol sirve como parte de ese instrumento que cohesiona a los individuos dentro de estas sociedades, ¿no? Sobre todo, les digo, pienso en este caso en las monarquías de la península arábiga, Arabia Saudita y Qatar, donde los liderazgos son liderazgos muy localizados y en los que los participantes, ¿no? de las monarquías, pues por lo general recurren a lazos familiares, recurren también a prebendas, ¿no? Que participen en las cortes para poder mantener ahí lealtades, pero ya al nivel de la población, el fútbol sirve como un mecanismo para poder unificar a la población, ¿no? Y esto también es muy importante, muy interesante en países en los que hay muchísima presencia de extranjeros. ¿No? En el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita y Qatar, dado el volumen de su economía, pero también las condiciones del territorio y su propia demografía, han permitido que exista muchísima migración de otros países de Medio Oriente, del norte de África, del sudeste asiático, sur de Asia, y que van al territorio, ¿no? Entonces, eso pues también genera que a veces no exista como ese sentimiento unitario, ¿no? Entre todos, todas las personas que habitan el territorio. El fútbol sirve como un vehículo para poder crear esos lazos, ¿no? Y sobre todo en la selección catarí creo que es muy evidente porque eh, en el resto de selecciones de estos países que van a participar, si bien hay gente extranjera, muchos de ellos son en realidad parte de la diáspora, ¿no? Por ejemplo, algunos iraníes que juegan en el equipo iraní son descendientes de iraníes, ¿no? También en el caso de Arabia Saudita, de Jordania, de Irak, pero en el caso de Qatar, ¿no? Que es un estado muy pequeño territorialmente, también con una población muy baja y que depende mucho de la mano de obra extranjera, pues en el fútbol no es la excepción, ¿no? Entonces, eh, ha echado mucho capital, ¿no? Para poder contratar, nacionalizar a jugadores extranjeros. Actualmente la estrella del equipo catarí, de hecho, es sudanés, ¿no? Y es que si ustedes revisan estadísticas, depende qué estadística, qué dato consulten, les van a decir que Qatar está compuesto aproximadamente de 80% de extranjeros, ¿no? Puede variar hacia arriba, hacia abajo. Entonces eso pues también se ve un poco reflejado en la composición de estos equipos de fútbol. También hay que decirlo, estas economías son muy, muy diversas. Eh, por lo general, cuando se habla de Medio Oriente, y yo les platico la experiencia con mis alumnos, muchos piensan que o todos son magnates petroleros, ¿no? Que todos despilfarran petrodólares, o bien que todos son países sumamente empobrecidos. Y la verdad es que la economía de Medio Oriente también tiene mucha diversidad en ese sentido y lo que pueden hacer estos estados, dependiendo de qué tantos recursos materiales tengan a su disposición, impacta en la política social y entre ellas la política deportiva, ¿no? Son economías con alcances e intereses también muy, muy diversos. Aquí quien tiene más recursos para mover en el mundial, no solo como un proyecto de política nacional deportiva, sino también como una política internacional, son Arabia Saudita y Qatar, que tienen muchísimos recursos en hidrocarburos, ¿no?
y que los pueden comerciar relativamente con gran facilidad, ¿no? Entonces ellos tienen un margen de acción muchísimo más grande para invertir en este tipo de carteras. Sobre todo pensemos que Qatar hace unos años fue la sede del Mundial, ¿no? Entonces eso pues habla un poco de por dónde van estos intereses. Sobre todo en las monarquías del Golfo, que tienen los monarcas tienen una lectura del mundo muy en intereses capitalistas, pues también invertir en el mundial significa invertir en sus propios recursos y en los recursos del Estado eh, sobre marcas, ¿no? Por ejemplo, el rey de Arabia Saudita, el príncipe heredero, el emir de Qatar participan en grupos, en equipos de fútbol fuera de la región, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los de la Liga Española. ¿No? Entonces, ahí está un financiamiento muy interesante que es posible gracias a esta riqueza. Por otro lado, tenemos economías para las que no hay tanto margen de acción, pero que aún así el fútbol representa como un recurso de soft power y también una cuestión estratégica, sobre todo en el caso de Irán. Ya veremos más adelante, creo que ahorita todos estamos familiarizados con una noticia que quiero comentar, ¿no? Pero para Irán, mostrar un equipo de fútbol activo, sobre todo que participe en eventos internacionales de escala global, pues es importante, ¿no? Porque le muestra que a pesar de, quiere demostrar, ¿no? Con esto que a pesar de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, algunos países en la Unión Europea, pues Irán tiene los medios, ¿no? Para resistir, ser un país resiliente y poder participar, ¿no? Con el resto del mundo, ¿no? También mostrar una suerte de cercanía, ¿no? Porque a veces pensamos en Irán como un estado paria, un paria político, ¿no? Como se ha dibujado en los medios. Y este acercamiento, pues, quiere mostrar eso, ¿no? Que Irán no es un estado ectópico, no es un caso de violencia absoluta, irreductible, ¿no? O sea, que en Irán también se puede jugar fútbol. Ahora, por otro lado, tenemos el caso de las economías de Jordania e Irak, que son economías con problemas estructurales un poco más serios, ¿no? Por ejemplo, Jordania no la está pasando muy bien económicamente en estos momentos, e Irak, a pesar de que también tiene reservas de hidrocarburos, pues la herencia, ¿no? De la caída de Saddam Hussein y el Baath en el país, de la guerra de Estados Unidos en Irak, pues también dejó huella, ¿no? Entonces, estos países no tienen tanto gasto público como para poder invertir activamente en la promoción del fútbol, y eso también se va a ver en el desempeño de sus elecciones, ¿no? Recordemos que este mundial eh, tiene la característica de ser el más grande de la historia porque se juega en tres países y se amplió, me parece, a 48 selecciones el número total de participantes, ¿no? Entonces, algunos dirán que, bueno, equipos como Jordania y Irak se colaron ahí, por esa amplitud de la participación y no tanto porque sus selecciones hayan recibido estos apoyos para desarrollar precisamente una trayectoria deportiva que los haya colocado ahí. Muchos de nosotros estamos familiarizados con el caso iraquino, lo vimos en medios hace unas semanas y creo que muchos empatizaron con esa cuestión. Ahora, también me gustaría tocar brevemente un caso, ¿no? Porque cuando yo le platiqué a mis alumnos que iba a estar aquí compartiendo este espacio sobre temas de fútbol y les pedí que me aventaran por ahí alguna idea para poder platicar con ustedes, alguien me comentó, oiga, profe, ¿y qué sucede con las mujeres y el deporte, ¿no? Porque, vamos, la idea de que tienen muchos es que Medio Oriente es sinónimo de Islam, lo cual no necesariamente es cierto, pero también piensan en el Islam como una religión prohibitiva absolutamente para las mujeres, ¿no? Y me decían, bueno, es que me imagino que en Irán las mujeres ni siquiera van a jugar, ¿no? Porque si tienen que estar todo el tiempo con el velo, deben de ser mujeres necesariamente oprimidas, ¿no? Lo mismo para Arabia Saudita. E investigando, pues uno se da cuenta de que no necesariamente es así.
Del equipo de fútbol iraní yo ya tenía un poco más de conocimiento, sabía que existía, pero por ejemplo aquí les muestro tres casos, ¿no? Está el equipo iraní, el que pueden ver ahí la foto más grande. Las chicas que están en verde son el equipo de fútbol de Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene una liga femenil, igual en desarrollo. Apenas en el 2020, 2021, el rey, bueno, más bien, sí, digamos que el rey, pero en verdad el príncipe Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, que es quien es el que en verdad gobierna Arabia Saudita, promovió la creación de este equipo de fútbol y les ha dado visibilidad, ¿no? Y por el otro lado tenemos el caso de la selección jordana, que incluso podrán ver, no todas se ven de la misma manera. Hay mujeres con el velo puesto, hay mujeres sin velo. Entonces esto nos muestra un poco la diversidad, ¿no? Y yo creo que esta diversidad no solo corresponde a cómo se construyen las sociedades regionales, sino también a que a algunos de estos países les interesa políticamente mostrar, ¿no? La participación de mujeres. Digo, yo sé que el mundial, ¿no? La Copa Mundial es profundamente, em, ¿cómo podríamos decirlo? Patriarcalizada, o sea, es un mundial varonil, pero finalmente a estos países también les interesa mostrar, ¿no? Esta relación con las mujeres. Por un lado, las monarquías de la península arábiga buscan con esto quitarse de encima ese prejuicio que existe sobre que son sociedades sumamente tradicionalistas, misóginas, que no voy a decir que no lo sean, que son sociedades sumamente heteropatriarcales, pero mínimo tratan de mostrar una visión más moderna. Sobre todo con Bin Salman y el Emir Al-Thani, ellos son personas relativamente jóvenes, ¿no? Entonces quieren quitarse el legado de sus antecesores que pensaban en otra clave, ¿no? Y en el caso iraní, sobre todo, creo que aquí hay un tipo de control de daños después de las protestas generalizadas en Irán por el asesinato de Masha Amini, ¿no? Esta chica que fue asesinada por la policía moral, por decirlo de alguna manera, por la forma en la que llevaba el velo, ¿no? Igual, la restricción del velo en Irán ha ido cambiando, ha ido fluctuando desde ese entonces hasta la fecha. Y en estas políticas de rejuvenecimiento lo que se busca es, pues, por un lado, construir soft power, pero también atraer inversión y diversificar las relaciones que tienen con los países. Yo aquí les dejo algunas muestras. Eh, por ejemplo, pueden ver aquí un jersey, ¿no? Que muestra el rostro del Emir Al-Thani y que lo está mostrando la selección de Qatar para poder construir no solo la marca país de Qatar como un país que se está rejuveneciendo, sino también exportar el rostro del emir como cara de ese rejuvenecimiento, ¿no? Hay que entender que las sociedades, por ejemplo, de la península arábiga, son sociedades sumamente rentistas, son estados rentistas, en el que no hay diferencia entre lo que es del Estado y lo que es de la familia gobernante. En este caso, el fútbol no solo es un activo político del Emirato de Qatar, sino del emir mismo. Lo mismo tenemos con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, y parte de su comitiva, ¿no? Visitando deportistas saudíes. Y al centro, esta es una imagen más antigua, pero tenemos a Ahmadinejad, que fue presidente de Irán ya hace bastantes años, pero que aquí se muestra, o sea, si ustedes buscan a Ahmadinejad siempre lo van a ver, con un traje relativamente austero, muy enérgico, condenando a Estados Unidos. La imagen que se le construyó a Ahmadinejad es la de un tirano, ¿no? Pero aquí vemos a este personaje que está más relajado pateando un balón de fútbol, ¿no? Entonces, estas políticas también buscan no solo la parte del deporte, la parte de la construcción de relaciones dentro del Estado, sino también proyectar imágenes mucho más amigables hacia el exterior. Y bueno, ya yendo hacia la recta final de mi intervención, el fútbol también es geopolítico, ¿no? El deporte también es geopolítico y creo que ahorita todos estamos familiarizados con las declaraciones, ¿no? En Estados Unidos,
pidiendo que la selección iraní sea cambiada, nada más por designio de Trump, por la selección italiana, ¿no? A lo cual la FIFA ya dijo que pues no va a suceder, pero igual esto es una muestra de que en estos eventos deportivos el ejercicio del poder está presente, ¿no? Em, Además, yo creo que para Irán en un principio dijo que no iba a participar, sobre todo porque le toca jugar en Estados Unidos. Se buscó ahí la posibilidad de que se cambiaran, por ejemplo, sus partidos a México, lo cual tampoco va a suceder. Em, pero ya después creo que cambió la posición un poco porque vio que en la guerra, si bien está batallando un poco porque, vamos, tiene recursos limitados, está viendo que Estados Unidos no ha podido cumplir sus objetivos de guerra si es que los tenía claros. Entonces creo que es también una muestra de confianza, ¿no? Una muestra de soft power y decir que no solo son resilientes en el estrecho de Hormuz, sino que también lo pueden ser en la cancha de fútbol. Y algo yo con lo que quiero cerrar es con algo que le insisto mucho a mis alumnas y alumnos, que los países del sur global, México y estos países de Medio Oriente somos parte de ese conjunto del sur global, tenemos muchas más cosas en común que cosas en contra. Porque a veces los pensamos muy lejanos, están del otro lado del mundo, no hablan lo mismo que nosotros, no comen lo mismo que nosotros, pero en el fondo hay cosas en las que compaginamos mucho, ¿no? Y creo que esto se pudo ver en la participación en el repechaje de la selección iraquí en Monterrey, ¿no? Y creo que todos vimos en Instagram, en redes, en las noticias, cómo los iraquíes festejaban con los mexicanos. eh, y podrían pasar por uno de nosotros, ¿no? Francamente. Entonces creo que esto, aparte de la geopolítica y la idea de conflicto que tenemos con personajes como por ejemplo Trump, también tenemos una imagen de cooperación y cooperación que se hace desde actores no estatales y que puede generar lazos, ¿no? Y que ojalá esto sirviera para que Cancillería, la Cancillería mexicana, ahora sí cumpliera ese mito histórico de nuestra política exterior de diversificar nuestras relaciones. Y bueno, yo dejo hasta aquí mi intervención y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Carlos, por tu valiosa intervención. Creo que está de más tener en cuenta el papel de fútbol dentro del sistema político y dentro de este sistema internacional también. Como bien dices, además de ser un puente de alianzas entre países, pues creo que también es muy interesante saber todo su contexto político que conlleva al hablar de fútbol dentro de cada región. Y pues bueno, si están de acuerdo, pasamos con la siguiente ponente, Ariadna Varela Vega. Ariadna Varela Vega es especialista en diplomacia deportiva y poder suave en Medio Oriente. Su trabajo principalmente se centra en el estudio del deporte como instrumento de proyección internacional y construcción de estrategia de influencia. Su línea de investigación principalmente aborda el cómo los estados utilizan el deporte para fortalecer su posicionamiento global, moldear narrativas y generar legitimidad en el sistema internacional contemporáneo. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, donde elaboró una tesis dedicada a examinar cómo Qatar emplea la diplomacia deportiva como herramienta de política exterior a través de una estrategia integral que combina megaeventos deportivos, nation branding e inversiones extranjeras. Cuenta con publicaciones en medios como El Economista, así como ponencias en foros académicos sobre Medio Oriente, género y estudios del deporte. Su trabajo busca profundizar en las interacciones entre deporte, diplomacia y geopolítica en la región de Medio Oriente con el propósito de contribuir al debate académico sobre el papel del deporte en la configuración del poder global. Entonces, Ari, por favor, si nos haces el honor de escuchar tu ponencia y vamos con él. Sí, me dicen cuando puedan ver mi presentación, por favor. Listo, ya se está compartiendo igual, por fin si la puedes hacer gigante para poder verla mejor. Sí, Muchas gracias. ok, bueno, bueno, yo me voy a dedicar especialmente a hablar de Qatar porque pues ese es el tema que a mí me atañe más y que más me gusta y al que más me dedico. Y bueno, vamos a hablar de Qatar en el Mundial 2026. Yo sí soy aficionada al fútbol, entonces sí voy a empezar a hablar un poquito de ese tema, pero nada más como un contexto para lo que sigue. Quisiera hablar de Qatar
¿qué podemos esperar de Qatar en el Mundial 2026? ¿No? En primer lugar, es la primera vez que clasifican a través de un proceso tradicional. Esto quiere decir que Qatar, la primera vez que clasificó un mundial fue en su mundial, entonces, pues en realidad clasificaron porque lo organizaron y esta vez sí lograron clasificar a través como de medios deportivos, clasificando a través de la Confederación Asiática. Importante notar que en su debut en 2022 lamentablemente pues no lograron obtener puntos y fueron eliminados en la primera ronda, pero pues no se quedaron tristes y a partir de esta derrota empezaron a reconfigurar la estrategia y el 1 de mayo del 2025 anunciaron que su entrenador para el proceso del 2026 iba a ser Lopetegui, que es pues un entrenador muy importante, tiene trayectoria en la selección española, entonces pues a nosotros que nos gusta el fútbol, pues se ve como un buen candidato. También mencionar rápidamente que pues su grupo es Suiza, Canadá y Bosnia, entonces yo creo que tienen oportunidad para hacer algo más, a lo mejor sí obtener algunos puntitos, a diferencia de su participación en su mundial. Y bueno, todo esto para explicar una parte de la diplomacia deportiva catarí que creo que de repente es un poco ignorada, pero que cobra relevancia en el contexto de la Copa Mundial 2026. Pues Qatar, una de las estrategias que busca implementar es que quiere ser el centro deportivo del mundo árabe. Y esto lo ha construido a través de la implementación de algunas estrategias, empezando por la construcción de la Qatar Aspire Zone. La Qatar Spare Zone, como pueden ver en esta foto, es un complejo enorme en Qatar, que tiene canchas de fútbol, que tiene estadios y que tiene academias deportivas. Aspire se concibe como un concepto, como un proyecto integral a largo plazo que busca posicionar a Qatar no solo como un país que puede organizar mega eventos deportivos, pero un país que puede también ganarlos, un país que puede tener deportistas de alto nivel, porque creo que si pensamos en Qatar, pues no pensamos en algún deportista en específico, y ese es uno de los como hoyos que tiene su estrategia de diplomacia deportiva y que ellos quieren como que sanear. Em, entonces, lo que vamos a ver con la Aspire Zone es que em, dentro de ella existe una cosa que se llama la Qatar Aspire Academy. La Qatar Aspire Academy es una academia que busca, digamos que escautear un montón de atletas, no solo dentro de Qatar, sino en el continente asiático y en el continente africano, llevarlos a la Aspire Academy y que se desarrollen en todos sentidos, en el sentido académico, pero también en el sentido deportivo. Entonces ellos están concibiendo este proyecto como una manera de desarrollar atletas, pero también desarrollar coaches, desarrollar como que todas estas posiciones dentro del mundo deportivo, y que pues además se queden en Qatar, ¿no? O sea, que no sea como una migración de cerebros, sino que se queden desarrollando atletas cataríes. Y bueno, ¿cómo cobra contexto esto dentro de la Copa Mundial de la FIFA? Pues la Spire Academy, lo que vamos a ver en este mundial es que muchos de los futbolistas que están dentro del equipo catarí van a ser graduados de la Spire Academy. Nada más en el Mundial del 2022, 18 de 26 jugadores eran graduados o pasaron sus años formativos en la Spire Academy. Y lo que vamos a ver en el Mundial del 2026 es justamente qué tan efectiva ha sido esta estrategia, porque no ha sido una estrategia barata, ha sido una inversión en infraestructura y en desarrollo deportivo enorme. Entonces, una inversión de esta magnitud necesita necesariamente tener resultados concretos. Un resultado concreto es que al menos Qatar pase a la siguiente ronda, ¿no? Especialmente porque la mayoría de estos jugadores van a ser graduados de esta academia. También nada más para mencionar, eh, el desarrollo de estos atletas o de estos futbolistas no se limita solamente a vistas al siguiente mundial de la mayor, ¿no? Sino que todos estos deportistas van desarrollándose en las competencias menores dentro del sistema FIFA. Por ejemplo, la selección nacional sub-19 estaba compuesta exclusivamente por graduados de esta academia y ganó em, la edición del Campeonato Sub-19 de la Confederación Asiática. También con estos mismos jugadores ganaron la primera Copa Asiática del 2019.
Y también mismos jugadores graduados buscaron su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿era? Sí. Bueno, los Juegos Olímpicos de París lamentablemente no lo consiguieron, pero bueno, esto habla de justamente la visión a largo plazo de desarrollo de estos futbolistas que emanan de la Aspire Academy. Y bueno, otra cosa que me gustaría mencionar, que también es como un poco ignorada y es una parte de la diplomacia deportiva catarí muy importante, es que como sabemos, pues Qatar, y como lo mencionó Carlos, es un país que tiene mucho dinero y que lo utiliza estratégicamente. En este caso, dentro de sus inversiones o dentro de sus activos, el más famoso puede ser el PSG, el Paris Saint-Germain, pero Qatar también tiene dos otros equipos que no son muy sonados, que es el CAS Eupen en Bélgica y el Cultural y Deportiva Leonesa en España. El CAS Eupen, pues es básicamente un equipo muy pequeño de segunda división que ellos compran porque el club ya estaba muy endeudado y necesitaba alguien que lo sacara y Qatar necesitaba otro activo dentro del fútbol europeo. Entonces lo compran y lo que sucede aquí es que los graduados de la Aspire Academy, una vez que salen de la academia, pueden comenzar su formación profesional en un equipo europeo. Que esto, si conocen de fútbol, es muy difícil. Es muy difícil que un jugador de otro lado que no es Europa llegue al fútbol europeo y se pueda foguear como con ese nivel. Entonces, el hecho de que Qatar tenga este activo que facilite el desarrollo de estos futbolistas en el campo europeo es muy importante. Y por otro lado, pues está el Cultural y Deportiva Leonesa, que incluso yo creo que ese es un club un poco más chico. Ese club estaba endeudado y también lo compraron por una cantidad de 1,7 millones de dólares. La verdad le salió bastante barato. Y pues misma historia, ¿no? Muchos jugadores que se gradúan de la Aspire Academy van y se foguean a la Liga Española, que si bien es segunda división de la Liga Española, es un trampolín importante para seguirse desarrollando profesionalmente y especialmente ya estando en Europa, ¿no? Lo que estos dos activos permite es que Qatar eventualmente se vuelva un semillero de jóvenes jugadores asiáticos que pueden llegar a Europa y esto le va a dar mucho poder dentro del mundo del fútbol europeo, porque prácticamente es el único país que cuenta con todo este sistema de desarrollo desde pues prácticamente la infancia hasta el desarrollo profesional y entonces esto va a ser muy importante no solo para el desarrollo de Qatar como potencia, pero como una cantera de jugadores asiáticos y africanos. Em, y bueno, lo que vamos a ver también es que muchos de los jugadores que vamos a ver en el Mundial del 2026 y que vimos en el Mundial del 2022, lo que van a tener en común es que sus años formativos los pasaron o en la academia o en el CAS Eupen o en el Cultural y Deportiva Leonesa. Entonces, pues mucho ojo viendo justamente los resultados que tenga esta selección, porque los resultados de la selección van a ser un reflejo de la planeación y de todo el desarrollo de esta parte de la estrategia diplomacia deportiva de Qatar y pues necesita tener buenos resultados para medir la eficiencia de toda esta inversión. Y bueno, este, ya nada más, otra cosa de la que me gustaría platicarles es que tal vez esta Copa Mundial de la FIFA de Norteamérica nos ha hecho reconsiderar a lo mejor el legado que ha dejado la Copa Mundial de Qatar, en el sentido de que cuando Qatar gana la sede, lo que busca también es legitimarse como un país que tiene la capacidad organizativa de hacer una Copa Mundial y por otro lado la legitimidad de ser un país futbolero, ¿no? Uno de los como peros que le ponían a Qatar es que es un país que no tiene tradición futbolística y esto era una cosa que Qatar quería contrarrestar. Entonces, durante toda la planeación del mundial, realmente se quiso favorecer al espectador, al fan, y esto creo que lo podemos ver en perspectiva de la Copa Mundial de Norteamérica, donde se ha visto que el fan ha quedado un poco en segundo plano a favor
pues la acumulación de capital indiscriminada, ¿no? Empezando por los precios, la diferencia de los precios de boletos de una copa a otra. La diferencia ha sido abismal, o sea, pueden ver en la tabla que el partido inaugural en Qatar, el más caro estaba en $618. Y en el partido, en la Copa Mundial de Norteamérica está en $2,735. Es un salto de precios impresionante. Y esto responde a la necesidad que tenía Qatar de atraer público y tal vez a, a la ignorancia, bueno, no la ignorancia, pero a que en la Copa Mundial de Norteamérica eso no es ni siquiera un aspecto que se ha tomado en cuenta. Se toma ya como por sentado que la gente va a ir y la gente va a pagar lo que sea por ir a una Copa Mundial, lo cual ha sido pues bastante polémico, ¿no? Otra cosa es que dentro del Mundial de Qatar no había esta cuestión de precios dinámicos, es decir, que mientras haya más demanda, pues van a costar más los boletos. En el caso de Qatar esto no existía, también por un lado porque pues a lo mejor pensaban que no iba a ir tanta gente, pero esto también responde a que se puso un poco por delante la experiencia del fanático, del hincha, del espectador, mientras que en la copa actual, pues eso ya quedó muy de lado. Y por otra parte, que también me gustaría mencionar y que ha sido muy polémico en los últimos días, es la cuestión logística. Dentro de la Copa Mundial de Norteamérica, esto ha sido un desastre. Lo hemos vivido nosotros dentro de la Ciudad de México, pero los precios para transportarte de una sede a otra, bueno, ni siquiera de una sede a otra, de tu hotel al estadio, han subido de una manera astronómica. En el caso de Nueva Jersey, que es uno de los lugares sede, para llegar al estadio vas a tener que pagar como $100 en un autobús, mientras que en Qatar, por un lado, el precio del transporte era gratis para los que tuvieran boleto. Y por otra parte, podías ir a dos partidos en un mismo día porque toda la actividad se concentraba en una sola ciudad. Entonces, creo que todos estos aspectos nos hacen reconsiderar el legado de Qatar o de la Copa Mundial de Qatar y la manera en que ellos lograron organizar una Copa Mundial que se veía bastante imposible y se veía bastante polémica y yo creo que no sé si alguno de ustedes pensaría que iba a haber una Copa Mundial más polémica que la de Qatar, porque lo estamos viviendo con la de Norteamérica. Yo estudiando la Copa de Qatar nunca pensé que la que seguía iba a ser aún más polémica, iba a estar más llena de problemas, pero mira, entonces creo que lo que podemos ver aquí es que, pues yo creo que la organización del Mundial de Norteamérica ha cimentado que el legado de la Copa de Qatar, desde una perspectiva organizativa, logística, pues le sirvió bastante, ha tenido como que la estrategia fue bastante exitosa en mejorar la reputación de Qatar y creo que en perspectiva lo podemos ver, porque creo que actualmente viendo todos los problemas que tiene la de Norteamérica, nadie se acuerda o nadie se acuerda negativamente tanto de la de Qatar, ¿no? Y esto habla de un éxito de la estrategia de diplomacia deportiva que a lo mejor ni siquiera estaba como totalmente pensada, ¿no? O sea, a lo mejor ni siquiera ellos veían a largo plazo que su Copa Mundial acabaría siendo menos polémica que la que seguía, ¿no? Pero miren, así luego pasa con estas cosas. Y bueno, ya como conclusión, este, pues sí puedo decir que, pues que estemos muy atentos al desarrollo deportivo de Qatar dentro de la Copa Mundial, porque me gustaría que lo pensáramos justamente como un reflejo de toda estrategia de diplomacia que ha implementado Qatar desde mucho antes del Mundial, ¿no? Su objetivo de convertir a Qatar en un centro deportivo del mundo árabe, creo que también va a tener mucho que ver con los resultados que veamos de los deportistas cataríes, que también probablemente es una carga muy fuerte que ponerle a los deportistas cataríes, pero dado la inversión que les da el país, pues es como que un precio que tienen que pagar, ¿no? Y pues creo que esto sería todo por mi intervención. Ahorita en las preguntas creo que podría ahondar más, pero pues muchas gracias. Muchas gracias, Ari, por tu valiosa intervención. Creo que hablando personalmente es un tema que me interesa también muchísimo porque también estoy
en desarrollo de tesis sobre este tema. Entonces es algo muy interesante saber sobre esto y claro, con ello retomar la ponencia de Carlos y complementarla con la tuya acerca del fútbol, de toda esta economía, de la manera en que se mueve y pues sí, estar atentos a este análisis de su rol dentro del próximo mundial, ¿no? Por último, vamos con Leonardo Gutiérrez Hernández, el cual tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por parte del Colegio México, así también una ingeniería en Ciencia de Datos por parte de la Unitec. También contó con una beca del gobierno chino para estudiar chino mandarín en la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, China. Y también es traductor e intérprete de chino mandarín en Ilungua Consulting Puebla. Así también es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el año de 2025 y actualmente es adscrito en la Dirección General para Asia y el Pacífico en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, Leonardo, por favor, si nos haces el favor de presentar tu ponencia. Sí, claro que sí. Voy a compartir mi pantalla. Mm, Muy bien, me escuchan bien y me ven bien, ¿verdad? Sí, sí Vale, se ve bien. Sí, gracias. perfecto. Bueno, eh, yo voy a ahondar un poco más como en las cuestiones sí futbolísticas de cada país. Entonces, van a ser un poquito más de datos e información, pero también para ahondar en cada caso, ¿no? Entonces, bueno, eh, precisamente como ya se ha mencionado, uno de los momentos más memorables hasta ahora, y eso que todavía el Mundial no empieza, fue precisamente el partido entre Irak y Bolivia en el estadio de Monterrey, en el que pues los iraquíes celebraron, y fue un hito bastante importante para ellos. En un momento veremos por qué. Pero eso también ayudó a hermanar a ambas comunidades, a ambos países hasta cierto punto. Entonces de eso también se trata el Mundial, ¿no? De darle visibilidad a países que generalmente no tienen tanta visibilidad y que no hay una relación tan consolidada con ellos. Y bueno, precisamente eventos como estos son los que nos permiten tener esta visibilidad y reforzar estos lazos con países de África, Medio Oriente, Asia, etcétera. Bueno, empezando con el caso de Irán, eh, ay, voy a cambiar esto un poquito. Ajá. Bueno, Irán es un país que ya ha acudido a varias copas del mundo. De hecho, esta es la séptima vez que acude. Un caso interesante fue precisamente que en el Mundial de Francia 98, en la fase de grupos jugó Irán contra Estados Unidos y había mucha preocupación por lo que pudiera ocurrir en dicho partido. Si bien el contexto era diferente y las tensiones no eran las mismas como ahora, eh, ese partido fue bastante interesante porque sirvió para disipar un poco las tensiones que existían en ese momento y al final incluso se tomaron fotos y como un gesto de hermandad. También es importante recordar que Irán es una potencia para diferentes deportes. En Asia es una potencia en lucha, halterofilia, taekwondo, artes marciales. En términos de fútbol, ha ganado 3 veces la Copa Asiática y albergó incluso unos Juegos Asiáticos, que es como el equivalente a los Panamericanos, pero en versión de los países asiáticos en el 74 en Teherán, antes de la revolución, cuando todavía estaba el Shah. Entonces, también ha habido momentos importantes en los que Irán ha destacado, no solo en fútbol, sino en diferentes deportes. Van a jugar sus partidos en Estados Unidos y como ya se ha mencionado, eso es un factor importante a considerar precisamente por todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. También ha habido casos de jugadores que llegan a Europa, a otras ligas, como ya también se mencionó, en el que fueron formados ya sea en otros países como miembros de la diáspora y posteriormente regresaron a Irán o al contrario, ¿no? Que salieron de Irán y terminaron jugando en equipos de Europa. Algo también interesante de Irán es que, como saben, pues es un país multiétnico. Entonces hay muchos equipos que se relacionan con equipos regionales, con equipos con los que ciertos grupos étnicos como los azeríes, los kurdos, los baluchis se identifican. Entonces también incluso en esos estadios, en esos partidos, pues
Las porras son en los idiomas locales, en baluchi, en azerí. Entonces, eso también nos habla del mosaico que es Irán, ¿no? O sea, que también hay diferentes grupos, visiones, y que eso se ve reflejado también en su liga profesional de fútbol. Justo como les mencionaba, en ese partido de Francia 98, aprovecharon para tomarse fotos, para hacer un gesto pues de hermandad entre ellos, ¿no? También ya se ha mencionado la propuesta de jugar en México, que fue descartada, reemplazarlo por Italia, que no se podría. Eh, en todo caso, si Irán no llegara a ir, y hubiera como el tiempo suficiente para acordar eh, qué se podría hacer, eh, el país que acudiría en su lugar, lo más probable es que sería Emiratos Árabes Unidos, porque ellos en el repechaje de su confederación fueron los últimos. Entonces, por decir algo, si Emiratos Árabes Unidos hubiera ganado el partido contra Irak, el partido de Monterrey, el partido que se jugó en Monterrey, hubiera sido entre Emiratos Árabes Unidos y Bolivia. Entonces, aquí, por cuestiones de confederación, lo más probable es que se llegaría a un acuerdo quizás, no sé, con Bolivia o con Emiratos Árabes, pero eso está todavía por definirse. Em, entonces, hasta ahora, eh, en Estados Unidos lo que se había acordado era que no había oposición a que llegaran los jugadores iraníes hasta cierto punto, con reservas para aquellos que fueran miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica. Como bien saben, esto ha estado cambiando en los últimos meses. Todo el tiempo salen diferentes versiones, nuevas informaciones, entonces todavía es algo que está a consideración. Bueno, ahora, el caso de Jordania. Eh, es la primera participación de Jordania en un mundial. De hecho, el repechaje que jugó Jordania, igual dentro de su confederación, fue contra Oman, que Oman tampoco ha ido a un mundial. Entonces, en ese partido, ya sea Jordania o Oman, cualquiera de los dos hubiera sido su primera participación en un mundial. Ellos van a jugar en Estados Unidos, les toca un grupo, pues sí, complejo. También hay otro país del norte de África. Bueno, hay otro país del norte de África, tienen a Argentina, Austria, que también viene un poco fuerte, entonces es un panorama un poco complejo para ellos. Pero también Jordania en los últimos años ha crecido en términos futbolísticos. En la Copa Asiática de 2023, en la Copa Árabe de 2025, en donde incluso ganaron el segundo lugar. Y uno de los elementos también interesantes es que su gobierno está promoviendo el crecimiento del deporte. Entonces, en el año 2035 ya se les asignó la organización de los Juegos Árabes, que agrupa, si no me recuerdo, es a 22 países del mundo árabe, algo así como sí, similar a los panamericanos también, pero enfocado a países árabes. Entonces también es un hito importante para Jordania realizar este tipo de eventos, no solo por el fútbol, sino por otro tipo de deportes. Eh, También es importante destacar que la liga local es una liga pequeña, sin tantos recursos, sin tantos jugadores, pero sí hemos visto en los últimos años que así ha habido un crecimiento importante del fútbol en Jordania. Bueno, ya se habló de Qatar. Eh, Básicamente, toda esta visión que hay a 2030, los centros de Aspire. Y también quizás adicionalmente mencionar que Qatar pues, es una potencia en diferentes, para la realización de diferentes deportes, ¿no? Que es lo que busca como el Mundial de Atletismo del 2019, Mundial de Handball del 25, los Juegos Asiáticos de 2006 y de 2030, y que también en términos de fútbol ha crecido bastante, ganando la Copa Asiática de 2023. También han realizado otros eventos de fútbol como los mundiales de clubes en los últimos 10 años, la Copa Árabe. Respecto a su grupo, están en un grupo que yo consideraría relativamente accesible con Canadá, Bosnia y Suiza, pero eso pues, dependerá de cómo se definan los partidos, ¿no? Y otros términos que ya se mencionaron sobre sus inversiones, los equipos en los que ellos participan, etcétera, etcétera. Ahora vamos con Arabia Saudita. Eh, También es un país que ya ha acudido varias veces a la Copa del Mundo, es la séptima ocasión que acude. En esta ocasión juegan en Estados Unidos y juegan contra España, Uruguay y Cabo Verde.
Entonces también serán partidos interesantes, es decir, también son rivales a considerar, particularmente España y posteriormente Uruguay. Ellos también han desarrollado una política en materia deportiva que no solo se limita al fútbol, sino que también a término de boxeo, Fórmula 1, golf, esports, tenis. Es decir, también han hecho toda esta diversificación para, para su economía y también para atraer talentos externos y darle mayor visibilidad a los proyectos que realizan. Sin embargo, también tienen ciertas dificultades. Por ejemplo, se había propuesto, no me acuerdo si ya se había autorizado o propuesto, realizar el Mundial de Rugby en 2035, pero al final dijeron que no, por cuestiones presupuestarias. Asimismo, ocurrió algo similar con los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029, que se iban a realizar en la ciudad, esta que es como una línea, un proyecto un poco interesante en Arabia Saudita, NIO. Al final, dicha ciudad ha presentado muchos problemas en su construcción, se ha reducido enormemente sus dimensiones, el presupuesto igual fue enorme y la verdad lo que se alcanzó fue bastante poco para todo lo que se planeaba. Y al final, dichos Juegos Asiáticos se trasladaron a Kazajistán. Entonces, también ahí hubo ciertos problemas. Pero eso no quita de lado que sí hay una cierta visión y que sigue habiendo proyectos en los que buscan participar en el futuro. Por supuesto, está la visión 2030, 2030. En años recientes realizaron el Mundial de Clubes del 23, van a hacer la Copa Asiática del 27 y, por supuesto, la Copa Mundial del 2034. Entonces, también por eso, y teniendo esos elementos en cuenta, es que decidieron reducir el gasto y la cantidad de eventos en los que planeaban participar y realizar, pero aún así siguen siendo eventos de talla internacional y pues un mundial evidentemente es un evento muy importante. Y además recordemos que ya son 48 equipos, o sea, va a ser el primer país que por sí mismo va a albergar a 48 equipos. O sea, para este caso, el mundial de este año, tenemos a México, Canadá y Estados Unidos. Para el del 2030 tenemos si no me recuerdo, es España, Portugal, Marruecos y unos partidos como honoríficos en Sudamérica por el centenario de la Copa. Entonces, son varios países y Arabia Saudita va a tener a todos los partidos, los 48 equipos, en el mismo país. Entonces, también es algo muy relevante y es un gasto muy, muy fuerte. Precisamente, mucho de esto viene del Investment Fund, que es una de las principales entidades del gobierno para financiar este tipo de proyectos. Y uno de ellos ha sido todo el financiamiento que ha recibido la Saudi Pro League, la liga profesional de Arabia Saudita. En los últimos años han llegado jugadores como Ronaldo, Neymar, Benzema, Sadio Mané, etcétera. Han llegado equipos como el Al Hilal, Al Nasr, Al Ittihad, y son equipos que han recibido muchos recursos para atraer a estos jugadores y darle mayor visibilidad internacional a su liga. Simplemente podemos preguntarnos, antes de que llegara Cristiano Ronaldo a la Liga de Arabia Saudita, ¿quién le daba esa importancia a dichos equipos, ¿no? Y ahora incluso hasta ciertas cadenas en México privadas también nos transmiten, ¿no? Los partidos de algunos de estos equipos. Entonces, hasta México llegó esta influencia, ¿no? Este crecimiento de la Liga de Arabia Saudita. Ujú. Ahora tenemos el caso de Irak. Es su segunda participación en un mundial. Curiosamente, la primera fue en México 86. Como ya les mencioné, por el repechaje les tocó enfrentar a un equipo de Conmebol de Sudamérica. Fue a Bolivia, ganaron 2-1. Ellos van a jugar en Estados Unidos y Canadá contra Francia, Noruega y Senegal. Es un grupo complejo, entonces sí está difícil, la verdad. Pero bueno, veremos qué sucede. También han tenido hitos interesantes. Por ejemplo, uno de los más relevantes es que ganaron la Copa Asiática de 2007, pero es 2007, es decir, fue en plena invasión. Entonces, fue todo un hito que justo en ese contexto, bajo todas estas problemáticas, ganaron dicho torneo. Entonces, sí fue una alegría muy importante en su momento y fue un hito que muchos iraquíes todavía recuerdan.
Recientemente, si bien todavía tienen problemas, ya hay cierto proceso de reconstrucción. En el año 2023 fueron sede y fueron campeones de la Copa de Naciones del Golfo. Como pueden ver, hay varios torneos en la región. Está la Copa Asiática, la Copa del Golfo, la Copa Árabe. Entonces, también hay ciertos matices y dimensiones internas dentro de la región. Y eso también incentiva que estas selecciones tengan oportunidades de participar y de seguirse formando para participar en torneos y eventos cada vez más grandes. Como bien se ha mencionado, muchos de estos jugadores de estas selecciones vienen de la diáspora, como es el caso de Zidane Iqbal, que si no mal recuerdo, ahorita está en el Manchester United o Manchester City, pero igual, o sea, él nació, si no me recuerdo, en Gran Bretaña, creció allá y ya desarrolló su carrera allá. Actualmente juega con la selección iraquí, pero es un caso interesante. Y un caso que considero todavía más importante y simbólico es el caso de Ayman Hussein, que es quien se encuentra aquí en la foto. Él es de Al-Safra, que es una ciudad cerca de Kirkuk, en el norte de Irak. Y justamente cuenta que desde niño creció pues con todos estos temas de la invasión, escuchando las bombas, las explosiones, todos estos problemas. Su padre era oficial del ejército iraquí, murió en un atentado de Al Qaeda. Su hermano fue secuestrado por el Estado Islámico y nunca más se supo nada de él. Entonces, mucha gente ha encontrado en Ayman como una figura muy representativa de lo que significa la historia de Irak en los últimos años. Y lo fue todavía más porque en el partido de Irak contra Bolivia iban 1-1 y quien marcó el gol definitivo, es decir, el 2-1, fue él, fue Ayman. Entonces, pues fue la locura. Fue no solo la estrella, sino también ver como la historia de Irak, o sea, la historia de todo lo que ha ocurrido en este país en las últimas décadas, reflejada en él y que a pesar de todo es posible darle ciertas alegrías al pueblo de Irak. Entonces también es una figura de unidad nacional y eso también aplica para las diferentes selecciones. En la selección de Irán hay jugadores azeríes, kurdos, baluchis. En Irak también hay jugadores kurdos. Es decir, a pesar de las diferencias y de los diferentes temas que se abarcan dentro de las agendas políticas de estos países, las elecciones han servido como un ejemplo de unidad. Y justamente eso es algo que yo creo que Aymen representa muy bien y que ejemplifica la historia de muchos de estos lugares, de poblaciones de estos sectores, de estos países. Entonces, yo creo que es algo también a tener en consideración y ver qué opciones tienen para el Mundial, para darle mayor visibilidad a sus países, a los temas que están enfrentando actualmente y al mismo tiempo acercarnos con ellos. Entonces, creo que si bien por términos logísticos y económicos el hecho de expandir la Copa a 48 países es un reto, también es una oportunidad para darle visibilidad a historias como estas, a países como estos y entender mejor sus dinámicas, su historia, sus sociedades. Y eso es justamente una opción que nos da esta conferencia, ¿no? O sea, darle opción a mayor visibilidad de ver qué ocurre en Jordania, en las políticas deportivas, sus diferentes proyectos. Entonces, creo que es algo muy interesante y muy importante también para nosotros. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por tu ponencia. Creo que, como mencionas, es muy interesante darle visibilidad a estos países dentro de estos mega eventos deportivos. Eh, Creo que las tres ponencias se complementaron de manera pues muy buena, por así decirlo. Es muy interesante conocer el contexto, pues
dentro de estas regiones y cómo al mismo tiempo las ganas de posicionarse dentro de un sistema internacional utilizando este mega evento. Muchísimas gracias a los tres por sus participaciones. No sé si quieran que hagamos como una ronda de preguntas, Moni, por parte de, no sé si hay preguntas en el chat en vivo y podemos hacer algunas preguntas o no sé, ¿cómo ves, Moni? A ver, bueno, gracias por sus ponencias. Hasta ahorita no tenemos preguntas en el chat en vivo. Hay un buen público, entonces lo invitamos a que nos deje sus preguntas. Pero yo sí tengo un par de preguntas que me gustaría hacer al panel en general. La primera, y que de hecho Leonardo ya la contestó y la había pensado para Carlos, para Leonardo. Bueno, ¿qué panorama? No sé si quieran agregar algo al respecto, pero ¿qué panorama se ve sobre Irán? Porque si bien Irán ya calificó al Mundial, el contexto político, por decirlo amablemente, se ha ido deteriorando entre Estados Unidos e Irán. Entonces, existe una posibilidad de que al final no participe por las tensiones, ¿no? Y Leonardo ya nos comentó algo al respecto, pero no sé si quieran agregar también algo más. Segundo, hablaron de la polémica de Qatar, bueno, de lo polémico que fue la Copa de Qatar y que pensamos que no podía superarse, la polémica de el gasto, las violaciones a los derechos humanos y laborales, si fue por washing, y también recordaba como esta escalada me gustaría compartir con el público, porque la Copa de 2018 en Rusia, hablando de Eurasia, ¿no? Pues ya había sido polémica, se hablaba de sport washing, y luego viene Qatar y también es como aumenta la polémica y ahora con América del Norte se supera. Y en 2030 con Marruecos también y los problemas que tiene, pues se va a esperar más. Entonces, lo que estamos viendo en el deporte, por ejemplo, la situación de Irán es, si bien se espera que el deporte sea apolítico, vemos que es imposible y está siendo traspasado por estas cuestiones políticas. No sé si les gustaría agregar algo al respecto en ese sentido. Y aquí cerraría mi pregunta, comentario, y también pues invitaría al público que nos está viendo a que nos deje sus comentarios. Pues gracias de antemano por sus respuestas y comentarios. No sé si alguno de los ponentes quisiera responder alguna pregunta que hizo Moni y también complementar un poco a lo que dijo Moni. También me gustaría como preguntarle a Ariadna acerca de si todavía sigue perpetuando esta controversia dentro de Qatar sobre la represión de derechos humanos o cómo ha logrado Qatar de 2022 hacia acá para lograr limpiar si se utilizó esta estrategia de sports washing o utilizó la estrategia del soft power y cuáles fueron como lo que se ha derivado o cómo ha sido los cambios de 2022 para su nueva presentación en el Mundial. Entonces, no sé si nos podrías como compartir tu punto de vista. Pues yo creo que la controversia sigue porque, pues, por un lado el sistema kafala no se terminó, ¿no? O sea, si bien realizaron acciones para avanzar en la legislación laboral catarí con miras a eventualmente acabar el sistema kafala, la realidad es que pues solo fueron acciones en la teoría, ¿no? En la práctica todavía existen muchas violaciones de derechos humanos. Todavía sigue existiendo explotación laboral bastante fuerte, especialmente porque dentro de Qatar, pues no ha parado la construcción de infraestructura, a lo mejor no necesariamente deportiva, pero es un país que constantemente está haciendo cosas justamente por estos grandes recursos que obtienen del gas y del petróleo, ¿no? Y quien realiza todas estas obras, pues la mano barata del sudeste asiático dentro del sistema Cafal. Entonces, en realidad esa parte no ha parado, em, porque además dentro de la diplomacia deportiva, pues Qatar tampoco
no dijo, bueno, ya organizó un mundial, pues de ahí me quedo, ¿no? Ahora el objetivo a largo plazo es organizar los Juegos Olímpicos. Entonces, para hacerlo, ellos siguen haciendo muchos eventos deportivos, a lo mejor no tan mediáticos, pero como habíamos comentado, o sea, copas mundiales de distintas disciplinas, de atletismo, de clavados, de handball, van a organizar el mundial de básquetbol de la FIBA. Entonces, en ese aspecto, ellos siguen como desarrollando esa parte con miras a que es los Juegos Olímpicos después de Brisbane, que creo que son 2036 me parece. Ellos son como de las sedes más fuertes para realizarlos y justamente tienen que pues seguir como que legitimando esta posición dentro del ámbito deportivo. Entonces, en términos de qué ha pasado desde el 2022 pues justamente esto, ¿no? Y también, pues el desarrollo de atletas, la infraestructura deportiva, todas estas estrategias siguen como que en pie. Sin embargo, las polémicas yo creo que persisten. Aunque probablemente dentro del contexto de la Copa Norteamérica los estamos ignorando un poquito, o se nos está olvidando, en cuanto llegue otro evento de gran magnitud en Qatar, pues van a seguir estas críticas porque el sistema de Qatar no ha cambiado. Y pues creo que eso sería todo por ahora. Muchas gracias, Ari. Pues sí, realmente todavía sigue en pie llevarlo a la práctica. Pues bueno, creo que es un debate que se ha mantenido vigente hasta ahora y pues va a ser muy interesante verlo, ¿no? Porque también creo que se acusaban como algunos tipos como de casos de corrupción dentro de la FIFA y también el sistema internacional pues de alguna manera se le señalaba a la FIFA, pues como bien dijo Carlos, si se considera el fútbol y el deporte como un puente para mejorar las relaciones internacionales o para hacer como un avance estrecho, por así decirlo, pues realmente como todas estas señalizaciones y acusaciones tratan pues de llevar un poco la contraria y también compartiendo un poco lo que dijo Leonardo, no se puede hablar de deporte sin querer hablar de política, que al final de cuentas, aunque por más que se trate de hacer esta separación entre ambas situaciones, entre ambos ámbitos, pues creo que siempre existe una relación eh, para que todo se lleve a cabo, ¿no? Creo que también es por eso a veces muy interesante también ver como los grupos en los que están seleccionados los estados para participar, porque pues es muy interesante sobre pues entender el contexto político que hay entre estos estados o las tensiones. Entonces creo que eso lo hace un poco más interesante cada vez el encontrarnos con estos enfrentamientos. Entonces no sé si alguien más quiera como comentar un poco o sobre todo esto. Ah, Moni tiene la mano. Sí, Moni. Otra vez yo tengo una pregunta para Carlos, ahorita revisando mis notas, pero podrían incluirse nuestros tres ponentes. Recordé que en la Copa de 2018 Irán ya tuvo una controversia que era por los zapatos, qué zapatos iba a utilizar, porque por las sanciones impuestas por Estados Unidos, Nike no podía patrocinarlos. Entonces, mi pregunta en breve es, tal vez si Carlos puede ahondar un poquito sobre esa situación en 2018 y si ha habido otro tipo de controversias con la selección de Irán dentro de las copas mundiales de fútbol. Bien. Me parece muy interesante la pregunta porque Irán es un caso muy curioso porque por estas sanciones internacionales no ha podido acceder a muchas marcas internacionales e Irán genera sus propias versiones, o sea, pero hasta con logos, colores, tipografía, todo muy parecido, o sea, vamos a decirle piratería. Y aquí el problema con el deporte es ¿qué gana más, ¿no? La intención o el espíritu deportivo o los intereses del capital internacional, ¿no? En ese sentido, no sé exactamente si hay alguna de estas controversias actualmente, pero me imagino que finalmente el capital es el capital, ¿no? Y va a querer, sí, marcas Mike, ¿no? Y va a querer, pues finalmente, yo pienso, ¿no? Que van a pensar en términos de negocios y van a decirles, bueno, aquí tienes este patrocinador con esta marca.
simplemente por una cuestión de publicidad para estas marcas, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta que se hizo hace un momento sobre qué podríamos esperar con Trump. Yo diría que Trump, muchas de sus decisiones, que me parecen en muchas ocasiones muy caóticas, siempre tienen un componente de interés de clase, de que el presidente de Estados Unidos es un empresario, no necesariamente exitoso, pero empresario a final de cuentas. Entonces, pensaría que por beneficios económicos con la FIFA, no haría más ruido del que está haciendo ahora, pero creo que retar a Trump siempre puede salir contraproducente, ¿no? Como decía Ariadna, pensábamos que no iba a haber una situación más polémica que Qatar y la hubo. Y finalmente sobre este tema de Qatar, sí quería comentar algo, porque Qatar fue mi tema de tesis de maestría, sobre otros asuntos, más bien de religión. Pero algo que me parece muy importante es esto de que no se puede desvincular lo religioso de lo político, pero también de la construcción de cómo imaginamos a los actores, ¿no? Y una crítica que se hacía era es que ¿por qué lo hacen en Qatar? Si Qatar es un país islámico y está prohibido tomar alcohol, ¿y cómo vamos a disfrutar un partido de fútbol sin alcohol, no? Y era más el ruido que generaba eso, a por ejemplo recordar mundiales que se hicieron otro tipo de eventos deportivos que se hicieron en América Latina bajo las dictaduras o en Europa con el nacionalsocialismo. Y ahí sí nadie criticaba nada, ¿no? O sea, puede haber desaparecidos, muertos, violaciones sistemáticas a derechos humanos, pero el alcohol en el mundial, uy, tema súper sagrado, ¿no? Entonces, si Qatar recibe las Olimpiadas en un futuro, esa polémica va a seguir, ¿no? Y esa polémica no solo es una cuestión de orientalismo y cómo conocemos a otros actores, sino que también ese orientalismo es un vehículo para ciertos intereses de ciertos actores en Occidente, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí. Claro, toda la razón, toda la razón. Creo que siempre hay temas prioritarios que a veces no son tan prioritarios, ¿no? Entonces vamos con Leonardo Gutiérrez y después pasamos a algunas preguntas que han puesto en el chat de Facebook. Entonces, Leonardo, si nos quieres compartir tu opinión. Sí, bueno, ahorita fueron de varias cosas que estuvieron mencionando, pero por ejemplo, de temas polémicos, recordé que, por ejemplo, en el Mundial de Rusia de 2018, el balón tenía las banderas de los países participantes, incluyendo la de Arabia Saudita. La bandera de Arabia Saudita tiene la shahada, la profesión. Entonces es algo sagrado. Y uno de los problemas que hubo precisamente con varios temas en ese mundial fue que Arabia Saudita presentó diferentes quejas, porque decían cómo es que van a patear algo que es sagrado, ¿no? Como no solo para nosotros, sino para el mundo islámico. Entonces, sí, o sea, como que también ese tipo de elementos, como que pasamos a veces desapercibidos, pero sí, o sea, de todas formas, las banderas, los iconos nacionales están por todos lados, en diferentes productos, se súper comercializan, están en los balones, en diferentes temas, en diferentes objetos. Entonces, sí, a veces también pasamos un poco eso de lado y Arabia Saudita recordó ese tema, ¿no? Por diferentes razones. Eh, e igual a futuro, eh, algo que hemos visto los últimos 20 años con los grandes eventos deportivos es que son extremadamente caros. O sea, ¿qué vimos con Grecia en las Olimpiadas de 2004, el Mundial en Sudáfrica, las Olimpiadas, el Mundial en Brasil? Si bien cuando realizaron sus postulaciones, por ejemplo, Brasil estaba todavía en apogeo en los 2000 con Lula y con los diferentes ingresos de las materias primas. Sudáfrica también tenía ciertos recursos, etcétera, etcétera. A final de cuentas es algo muy desgastante y que consume muchísimos recursos. Por ejemplo, viendo ahora las próximas Olimpiadas de Los Ángeles, París, ya no van a ser, digo, en Australia, digo, ya no van a ser o sea, como que ya los demás países no se están aventurando a hacer esa magnitud de gastos, sino que ya más bien se están yendo un poco a la segura para que sean países que sí tienen más recursos. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que aquellos organizadores
enfrentaron muchos problemas económicos. Y ahora, a futuro, es probable que esto se siga acentuando y que sean países que sí tienen los recursos para hacer este tipo de eventos, justamente como Arabia Saudita y el Mundial, como les mencionaba, ¿no? O sea, 48 selecciones en un solo país. Evidentemente va a haber problemas con todo este tema de las poblaciones que vienen del sur y sureste de Asia. Eso, pues yo creo que va a ser un hecho, porque sí es una cantidad de infraestructura y mano de obra enorme la que se va a necesitar. Pero también la cuestión es que, como también lo mencionaba Carlos, ¿no? O sea, hay capitales enormes que están en juego, entonces son eventos que se tienen que realizar sí o sí, como ocurrió con las Olimpiadas de Tokio, que al final, por los temas de la pandemia y por la recesión económica, era muy diferente el panorama del momento, incluso en cuando Japón se postuló. Entonces, sí es posible que los países que tienen más recursos, o sea, ya sea en Estados Unidos, Europa, en Medio Oriente, pues van a ser aquellos que sigan impulsando la realización de estos eventos. Por diferentes motivos, pero al final de cuentas son los que pueden movilizar estas cantidades de ingresos, recursos y de personal. Claro, totalmente. No sé si están de acuerdo que pasemos algunas preguntas de Facebook para empezar a contestar a la audiencia. Y bueno, Marisol García pregunta, entonces, ¿puede el fútbol funcionar como un mecanismo de legitimación internacional para regímenes cuestionados? No sé si alguien quiera contestar esta pregunta. Pues, o sea, quizás no necesariamente como legitimación, pero sí es un buen mecanismo de, pues por decirlo así, propaganda y publicidad. O sea, por ejemplo, pensando en el pasado, en mundiales como el de Argentina, con la dictadura militar, el de Italia, eh, cuando ya había empezado todos estos temas de, ya saben cuáles, este, Italia fue campeona, Argentina fue campeona, y si bien posteriormente hubo otro tipo de problemas, en su momento tuvieron una gran repercusión social, nacional, internacional, que hasta el día de hoy sigue, ¿no? O sea, eh, son, son cuestiones que dejaron un legado muy fuerte y bueno, también considerando otros países como Qatar, Arabia Saudita, que también tienen ciertos problemas relacionados con estas áreas, eh, pues sí, este tipo de eventos justamente les dan mayor visibilidad, mayores recursos y una mayor dimensión a su política exterior. Simplemente con lo que les decía de los jugadores que juegan en, valga la redundancia, en Arabia Saudita y Qatar. O sea, tenemos a Cristiano Ronaldo, a Benzema. Cuando antes no le dábamos esa dimensión, esa importancia, ahora hay mucha gente que sigue lo que hace Cristiano Ronaldo, una figura enormemente mediática en Arabia Saudita y lo ven todos los fines de semana ahí. A pesar de todo, le dan ese seguimiento. Entonces también es este elemento de publicidad y pues ese alcance económico. Claro, totalmente. Bueno, Yair Herrera pregunta, ¿podría la situación de Irán beneficiar o perjudicar a Irak? Bueno, ahí quedó un poco amplia, perdón que meta, pero tal vez en qué sentido, directamente en el fútbol o en Sí, sí, sí. cuestiones geopolíticas. Yo quiero suponer que se refiere al momento fútbol política. No sé si a lo mejor podremos delimitar así la pregunta. Entonces, no sé si alguien nos quiera compartir su punto de vista acerca de si la situación de Irán podría beneficiar o perjudicar a Irak. Pues bueno, nuevamente, eh, o sea, lo que sí es cierto es que todos los temas que han ocurrido en la región han perjudicado a Irak bastante. Irak lo que ha hecho estos últimos años sí ha sido relanzar el proceso de reconstrucción. De hecho, uno de los partidos políticos principales de la coalición gobernante actual, uno de sus logos es una grúa, como de construcción. Entonces, también han intentado como distanciarse de estos problemas y ya potenciar el proceso de reconstrucción. Si no mal recuerdo, hace poco salió
como un pronóstico del crecimiento actualizado para estos países. Y este año, igual, por todas estas temáticas, Irak va a tener problemas económicos, es decir, va a decrecer. Pero aún así, eh, o sea, en términos futbolísticos, tienen más que ganar yendo al Mundial, dando esa visibilidad a sus deportistas, sus figuras, al país simplemente, que no yendo. Entonces, también es algo que les costó mucho trabajo. No sé si vieron cuando fueron los jugadores de Irak a ser recibidos por el primer ministro al-Sudani, que traían como los sombreros de Monterrey, del norte. Entonces, pues también es un logro para ellos, ¿no? O sea, futbolísticamente es algo que les costó décadas alcanzar, volver a ir a un mundial. Entonces, pues también es un trabajo que tomó mucho, mucho tiempo de reestructuración, reconstrucción. Entonces, pues también necesitan aprovechar y pues es algo que ellos se ganaron. Yo nada más Mari. agregaría, ay, perdón, sí, que puede ser que la repercusión negativa sea de toda la situación de Irán es un aumento en como que los actos de islamofobia dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque si algo vimos es el recibimiento cálido que tuvieron los iraquíes en México y la manera en que recibieron a los iraquíes en Estados Unidos con, no sé si vieron, hubo un video como muy viral de pues un gringo que agarró un letrero que traían unos hinchas iraquíes y lo rompió y les dijo como que fuera del país, ¿no? Entonces, eh, digo, Irak e Irán son cosas totalmente diferentes, pero dentro del colectivo, dentro del imaginario colectivo estadounidense, pues hay mucha gente que los pone en el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la consecuencia negativa podría ser esa, ¿no? Mayores actos de islamofobia porque pues agarran parejo, ¿no? Básicamente. Ok, vamos a ir, yo creo que de manera muy... Ah, sí, perdón, Carlos. Sí, yo nada más ahí tenía un comentario que en la parte de política, creo que para Irak, perdón, es un escenario un poco complicado porque recordemos que Irak es un país de mayoría chiita, igual que Irán, y por lo menos la parte oriental de Irán ha tenido un peso muy importante en la emisión de fatuas, no decretos islámicos de apoyo, de resistencia a lo que está sucediendo en la guerra en Irán. Entonces, pensando que el Estado tiene que destinar recursos o para la política deportiva y lo que tenga que ver con el mundial y la seguridad y su política exterior, bueno, pues ahí hay como presión, ¿no? Eso creo que es una de las consecuencias políticas dentro del escenario regional, ¿no? Claro. Vamos para cerrar con las últimas dos preguntas que a lo mejor sí nos la podrían como contestar un poco como en conjunto. La primera es por parte de Diego Navarro, que dice que la Copa Mundial de la FIFA en 2034 se celebrará en Arabia Saudita y cómo creen que este evento influirá en la percepción internacional del país y en el equilibrio político deportivo dentro de Asia. Y la siguiente, bueno, eso es hablando sobre Arabia Saudita, por parte de Maite Rangel. Dice, considerando que Irán tiene partidos programados con ciudades como Los Ángeles, como una de las diásporas más grandes del mundo, ¿cómo prevén que el Mundial se convierta en una plataforma de protesta o legitimación política para los gobiernos de Medio Oriente? No sé si nos quieran como compartir su punto de opinión para ir cerrando. Bueno, yo sobre el tema de las protestas que podrían surgir en Estados Unidos, en esto hay muchos tipos de oposición, sobre todo a Irán, que vienen desde muchos puntos de vista, ¿no? Hay gente que ha escapado de la República Islámica por temas de identidad sexogenérica, temas de persecución política, pero también hay algunos que son parte de la diáspora iraní muy cercano al periodo de la Revolución Islámica, entonces es gente que apoya al Shah. Y curiosamente, mucha de esta gente que apoya al Shah es gente muy joven, que yo creo que ahí hay un salto generacional. No están vinculados con lo que vivieron sus abuelos, sus padres, con la represión del Shah y el Sabak. Eh, entonces como que se olvidaron de eso y ahora el Shah les parece una mejor opción a la República Islámica. Y mucha de esa oposición que está en Estados Unidos es precisamente oposición del corte monárquico. Entonces, creo que vamos a ver sí protestas contra Irán, si es que sí llega a la selección de Estados Unidos, pero vamos a ver también un discurso muy pro-monárquico, muy en favor de la dinastía Pahlavi, ¿no?
Totalmente. No sé si alguien nos quiera compartir un poco más sobre esto o sobre la pregunta que hicieron sobre Arabia Saudita o prefieren que vayamos tomando una conclusión para darle un cierre a nuestro panel el del día de hoy. Pues yo rápidamente de Arabia Saudita, yo creo que pues iba a ser una Copa Mundial que va a tener aún más polémica, yo creo, una polémica a lo mejor parecida a la de Qatar, porque pues también hay un sistema kafala, también ahí hay violaciones de derechos humanos, el caso de Jamal Khashoggi sigue siendo como una mancha muy interesante, bueno, muy visible dentro del régimen y especialmente dentro de la figura de Mohammed bin Salman, entonces yo creo que no va a ser un mundial sin polémicas y no sé si dentro de toda la estrategia puedan lograr superar todas estas como partes negativas y toda esta visibilidad que brinda un mundial de fútbol. Entonces ahí lo dejaría por ahora. Claro, es algo por esperarse y es algo creo que debatible sobre lo que vaya a pasar más adelante, ¿no? Creo que todos estamos a la espera de la acción y del rol de todos estos países dentro del próximo mundial. Y pues bueno, no sé si alguien quiera como compartir algo más para ir cerrando esta sesión o Moni, no sé si nos quieras como dar alguna conclusión para cerrar. Bueno, pues tal vez una de las conclusiones a las que podríamos llegar en esta segunda conferencia y retomando la conferencia la semana pasada es que esta Copa Mundial o el deporte en general, pensando desde la diplomacia deportiva, pues no puede, aunque quiera, ausentarse o verse traspasado por las cuestiones políticas nacionales y de la política internacional, ¿no? Sería como la gran conclusión. Y pues también retomar solo un punto que gracias a nuestros ponentes, porque también conocemos un poco más de países que tal vez son poco con los que México tiene poca familiaridad en términos de convivir con ellos, ¿no? No tenemos tantas oportunidades de convivir con cataríes, con iraníes, con iraquíes. Entonces, al presentarnos sus países desde el punto de vista en fútbol, pues, y tenerlos aquí con los fanáticos, pues es una oportunidad para ciertas ciudades de conocer un poco más a la población o a la gente de estos países. También es un punto muy interesante o que vale la pena resaltar. Claro, totalmente. Creo que tenemos muchas expectativas al próximo mundial y pues ahí estaremos tratando de reunirnos nuevamente para poder platicar sobre lo que sucedió y pues poder confirmar o descartar nuestros puntos de vista y como dijo Carlos, entrarle a la quiniela de ver cómo quedamos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por conectarse a la audiencia, a nuestros ponentes. Muchísimas gracias, Leonardo, Ari y Carlos, por sus valiosas ponencias. Y bueno, asimismo quería darles la invitación al próximo panel dentro de 8 días, el próximo sábado. Es sobre Oceanía. Vamos a estar viendo a Australia y a Nueva Zelanda. Bueno, que espero que se puedan conectar, que se puedan unir y nuevamente contribuir con sus valiosas preguntas y comentarios para poder hacer este panel pues muchísimo más enriquecedor y tener más debate, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus participaciones a los tres. Y pues nada, muchas gracias.